Bueno, muchachos, les voy a explicar el esquema de la base de datos sobre la que están haciendo el taller, porque en la clase no hubo tiempo de hacerlo y entiendo que algunos están teniendo dificultades para comprenderlo. Entonces, básicamente, este esquema de base de datos es el esquema de un sistema de ventas de una empresa que vende productos, ¿cierto? Y que tiene unos clientes, pero esos clientes son empresariales. Es decir, en la tabla clientes, lo que están registrados son empresas clientas de la dueña del sistema de base de datos, que es la que vende los productos. Entonces voy a empezar explicando las tablas y cada uno de los atributos. Tenemos en primer lugar la tabla Customers, que es la tabla clientes, con llave primaria Customer Number, que es el identificador. Tiene nombre del cliente, Customer Name. Repito, ese nombre del cliente es el nombre de una empresa cliente. Es como si una empresa como la 14 tuviera clientes empresariales, es decir, otras empresas que son sus clientes a las que les venden, ¿cierto? Y a continuación, el contact last name y contact first name son el apellido y el nombre de un empleado de esa empresa cliente, que es el contacto con el cual se comunica. ¿De acuerdo? Está el teléfono, una dirección 1, una segunda dirección, la ciudad, el estado, el código postal, el país, el Sales Rep Employee Number, que es una llave foránea, es el identificador de un empleado de la empresa dueña del sistema, ¿cierto? Que es como el representante de ventas o como el asesor de ventas para ese cliente. Entonces, ese es un identificador con el que se conecta la tabla Employees y un límite de crédito. Entonces, la tabla Employees sí tiene la lista de empleados o de vendedores de la empresa original, de la empresa sobre la que se diseña el sistema de base de datos. Tiene el Employee Number, pues es el identificador del empleado, apellido, nombre, extensión, es la extensión telefónica, correo electrónico, código de oficina es una llave foránea que conecta la tabla Offices. Reports to es, bueno, es un valor entero que de alguna manera asocia a otros empleados, digamos que es como si fuera subordinado de otro empleado, y el cargo, pues, en el trabajo. La tabla Offices, oficinas, pues tiene como atributos el Office Code, que es el identificador, la ciudad donde se encuentra la oficina, el teléfono, dos direcciones, el estado, el país, el código postal y el territorio. Es importante que tengan en cuenta que todos los datos en esa base de datos están en inglés. Es decir, toda la información está en inglés. Si hablamos, por ejemplo, de una consulta que haga referencia al país Francia, pues tienen que buscar Francia o utilizar Francia en inglés, ¿no? Lo mismo España, pues en inglés, Spain, etcétera. Adicionalmente, tenemos la tabla orders, que es la tabla pedidos, ¿no? Los clientes hacen pedidos. Entonces, en orders tenemos el order number, que es el número del pedido, la fecha en que se realizó el pedido, la fecha para la cual se estima o la fecha en la que se estima que debe estar el pedido listo. El shipped date es la fecha de entrega del pedido. El estado es el estado del pedido, que puede ser entregado, cancelado, enviado, etc. Comentarios y el número del cliente, pues que es la llave foránea para saber a qué cliente corresponde cada pedido. Luego tenemos la tabla Order Details, que son los detalles del pedido, cuya llave primaria está formada por el número del pedido y el código del producto. Es decir, en un pedido pueden estar relacionados varios productos y por eso la llave primaria es compuesta. Entonces, en Order Details tengo que el número del pedido, como les decía, el código del producto que está asociado con ese pedido, el Quantity Order es la cantidad pedida, Price es como el precio unitario por el que se está vendiendo ese producto en ese pedido. Y order line number es como el número de la línea, pues, de pedido. Con el product code, entonces voy a la tabla products, a la tabla productos, y en la tabla productos tenemos
Product code, que es el código del producto, el nombre del producto, la línea del producto. Hay unos ejercicios que hablan de la línea de productos de aviones, por ejemplo. Entonces, como está en inglés, pues tendrán que escribirlo en inglés, que contenga la palabra plane para resolverlo. La escala del producto, bueno, y otras características, la descripción, la cantidad en stock, el precio de compra, etcétera. Y de la tabla de productos se relaciona con la tabla Product Lines. Esta tabla no está en los datos que se les pasó en la base de datos, pero esta tabla no se necesita. Es decir, que los ejercicios que hagan referencia a la línea del producto se hace directamente con el atributo Product Line de la tabla Products. Ahí está el nombre de la línea que puede ser cars, planes, motorcycles, etc. Y tenemos adicionalmente la tabla payments, que es la tabla pagos, donde se registra cada pago que ha hecho un cliente. Entonces, la llave es una llave primaria compuesta por el número del cliente, que a su vez es llave foránea de la tabla clientes, para saber qué cliente ha hecho el pago, y un número de verificación o un número de chequeo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un cliente pues hace varios pagos a lo largo del tiempo. Esa tabla adicionalmente tiene la fecha del pago, el payment date, y el monto del pago, es decir, el valor que pagó en ese registro en particular. Entonces, con esa explicación, pues, un poco más concreta de lo que es el esquema de la base de datos, hagan sus ajustes sobre los ejercicios que están resolviendo. Hay por ahí algunas consultas en las que ustedes tienen que aplicar algo que vimos en la última clase y es hacer cálculos, expresiones aritméticas sobre atributos. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto pagó un cliente en un pedido? Pues para eso tienen que multiplicar, por ejemplo, la cantidad pedida, el quantity ordered, por el precio unitario, ¿cierto? Y si eso lo tienen que sumar para todos los elementos del pedido, pues simplemente aplican una función de grupo, una función de suma y con eso lo pueden resolver. Por allá también hay otro ejemplo donde dicen no use tal cosa. Es porque hay varias alternativas de solución y cuando el ejercicio dice no lo haga por tal parte, quiere decir que pues ustedes deben buscar una forma alternativa que les permita resolver igualmente la consulta y el objetivo de especificar que no lo hagan por algún lado es para que ustedes puedan practicar las otras alternativas con las que se puede resolver también la consulta que se está pidiendo. Con eso yo espero entonces que quede un poco más claro el esquema y la forma de resolver los ejercicios. Nos vemos la próxima clase.